En Retrobasket Spain buscamos siempre superarnos y con ese objetivo hoy os traemos esta auténtica reliquia, este Popular Sports Basketball Preview de 1980, una revista que nos va a mostrar el momento en el que se encontraba la NBA justo antes de la llegada de Larry Bird y Magic Johnson. Ya la portada nos indica que la competición necesitaba como el comer a estos dos jugadores. Vemos que las estrellas blancas o bien estaban en el ocaso como Rick Barry o Pete Maravich, o bien eran jugadores que no jugaban como Bill Walton o Alvan Adams, famoso al igual que Walton por estar a menudo lesionado. En cuanto a los jugadores de raza negra, vemos que aparecen en la parte inferior de la revista. Creo que eso ya indica algo respecto a las preferencias de los aficionados, y Abdul-Jabbar, que aparece en la parte superior, no es que tuviera la mejor de las imágenes. Era un jugador, ya sabéis, antes de la llegada de Magic, más bien con fama de antipático. Antes de comenzar con lo que es el análisis del contenido baloncestístico, quiero detenerme en este anuncio de un producto llamado Vitalis Superhold. Y la verdad es que al leer toda la información que daban sobre el producto, me dio la sensación de que era una especie de spray con efecto Viagra de los años 70, pero finalmente descubrí que se trataba simplemente de una laca que podían compartir hombres y mujeres. Proseguimos con el sumario y, como veis, vais a tener como inicio una entrevista a Larry Bird, después una extensísima información sobre baloncesto universitario, baloncesto femenino y la previsión de la NBA. Iremos lo más rápido posible con algunos apartados para que esto no se haga eterno y nos iremos deteniendo en todo lo que sea conveniente. Por cierto, aquí por ejemplo en la derecha tenemos una serie de colecciones completas de cromos de baloncesto que vendían por unos precios realmente irrisorios. Por lo que, digamos que por lo que valía una colección completa, hoy muchos de los que a lo mejor la posean pueden ganar, si aún la tienen, miles de dólares. A continuación tenemos un documento realmente histórico. Una de las primeras entrevistas concedidas por Larry Bird, que durante su periodo en Indiana State se había mostrado más bien callado. Y aquí tenemos una entrevista que realmente llamarlo entrevista puede resultar un poco osado, porque básicamente Larry Bird acude a un clinic para niños y son los niños los que le hacen la mayoría de las preguntas que aparecen en el artículo. No obstante, también responde a varias preguntas del entrevistador y habla, por ejemplo, de su rivalidad con Magic a nivel universitario y de cómo consideraba un error que Magic no hubiese hecho la carrera completa, sus 4 años en Michigan State. A lo largo del artículo veréis que no tienen tapujos en afirmar que la NBA tenía demasiados jugadores de raza negra, el porcentaje había crecido en los últimos 10 años y eso lo hacía una competición poco popular. Por tanto, se necesitaba la presencia de un jugador como Bird para revitalizar la competición. Por supuesto, también nos hablan de Magic Johnson, aunque en un artículo más breve, de solo una página, y vemos que nos hablan más de Magic como un posible showman que no como un jugador definitorio. También llama la atención que nos den datos como que era un jugador de 6 pies 8 pulgadas en vez de los 6 pies 9 que después oficialmente siempre se dieron como dato oficial, y nos hablan de el salario, que eran $600,000, el mismo que el de Bird. Aparentemente los dos jugadores cobraban como rookies ese salario de $600,000 anuales, un salario muy alto. Todavía la cifra del $1.000.000 solo estaba al alcance de algún que otro jugador superestelar. Y comentar también que se esperaba que Magic contribuyese a que se llenasen las gradas del Forum. Ese era el objetivo principal, daban a entender, de Jerry Bass con esta adquisición.
Proseguimos con un larguísimo repaso a los equipos de baloncesto universitario de cara a la temporada 79-80. Voy a intentar avanzar lo más rápido posible página a página. Lo podéis leer parando, pero solo me voy a detener en cosas que me resulten llamativas. Viendo el orden de los banderines, parece que el favorito para esta revista era Indiana, pero sin embargo, el campeón finalmente fue el equipo que aparece con el banderín número 16, la Universidad de Louisville. Una universidad de Louisville que tenía varios jugadores NBA. Darrell Griffin, Derek Smith y los hermanos McRae, Rodney McRae y Scooter McRae. A continuación, en las siguientes páginas, vamos a ver mencionados a la florinata de jugadores que se incorporaron a la NBA en los siguientes años. Vais a ver nombres como Orlando Bullrich, Steve Johnson, Kelly Tripucka y muchos más. Y también vais a ver mencionados, incluso en alguna foto, a muchísimos de los jugadores americanos más brillantes que llegaron a nuestras tierras. Desde Courtney Thompson a Reginald Johnson, pasando por gente como Brad Branson, Jeff Lamb, Wayne Robinson y un largo etcétera. El repaso comienza con el Medio Oeste, la división Midwest, que al parecer era con diferencia la más poderosa en baloncesto universitario en aquellos momentos. Tenemos jugadores como Mark Aguirre en DePaul, Mike Woodson en Indiana, jugador que después lo vimos en NBA en los Rockets, aunque brilló más a nivel universitario. Joe Barry Carroll, del que hablamos recientemente en el canal. Tenemos también a Herb Williams, Bill Hanslick, Kelly Tripucka de Notre Dame, Wes Matthews de Wisconsin y Isaiah Thomas de Indiana. Y hablando de Indiana, Mike Woodson, como podéis ver, era considerado el mejor tirador de la Big Ten y por tanto uno de los mejores tiradores a nivel universitario en aquellos momentos. Y mientras continuaba el comentario de las diferentes universidades, seguían poniéndonos fotos de jugadores de Indiana. En este caso tenemos a Randy Whitman, jugador que posteriormente jugó como escolta en los Atlanta Hawks. No era el más brillante del equipo, pero fue un jugador muy importante, sobre todo a nivel defensivo. En la siguiente página tenemos una foto de Joe Barry Carroll, al que anunciaban como próximo pívot dominante de la NBA. Si queréis saber por qué este jugador en este momento en Purdue no llegó a la cima, os invito a ver el vídeo dedicado a su figura en el canal. En las siguientes dos páginas, aparte de esa magnífica foto de Magic cuando aún estaba en Michigan State, tenemos sendas fotos de Orlando Bullrich y Kelly Tripucka que compartían equipo en Notre Dame. Y la verdad es que resulta difícil entender cómo se la podían apañar estos dos jugadores con un solo balón en la cancha. La siguiente página nos deleita con una foto de Wes Matthews, que militaba en Wisconsin, y otra foto magnífica de Orlando Bullrich, defendido por Kiki Vandeweghe. Pasamos a las rocosas, donde el favorito como universidad era Brigham Young, seguido de Utah, y entre los jugadores más destacados por parte de Brigham Young teníamos a Danny Ainge y por parte de Utah a Tom Chambers. Un Tom Chambers al que también vamos a ver en una foto que voy a ampliar de esta página. Y como podéis ver, a nivel universitario tenía que bregar bastante cerca del aro porque jugaba en la posición de pívot. Y ya sabéis, tenéis un vídeo en el canal dedicado a su figura. Pasamos al oeste, donde Oregon State era la favorita con Steve Johnson. Otro jugador que ya ha tenido sus minutos en el canal cuando hablamos de los 13 Johnsons que jugaron en la NBA en 1983. Aparte de Johnson, en esta división oeste tenemos a jugadores como Kiki Vandeweghe y Peter Gudmundsson. Doy por hecho que a Vandeweghe lo recordáis todos. En cuanto a Gudmundsson,
Si tiráis de hemeroteca, seguro que también lo recordáis como un pívot poco brillante a nivel NBA en los Denver Nuggets. Y tras pasar un par de páginas más, vamos a encontrarnos con una fotaza de Brian Jackson, en aquel entonces en Utah State. Y qué decir de la siguiente foto, para mi gusto, una de las mejores de toda la revista, con Kurt Rambis defendido por Bill Cartwright. La verdad es que es una foto realmente impresionante. Y damos paso a la división Mid-Atlantic, donde aparte de esta acrobática cheerleader, que ya hoy en día estará cerca de la jubilación, tenemos a jugadores como Mike Gminski de Duke, Jeff Lamb de Virginia o Ralph Sampson también de Virginia y por supuesto el jugador más estelar en aquellos momentos, sin olvidar a Larry Nance de Clemson. Y dado que Sampson se acababa de incorporar al baloncesto universitario, de quien tenemos foto en la siguiente página es de su compañero Jeff Lamb. Y por supuesto un clásico que no falta en ninguna de las revistas americanas que he visto hasta ahora es una foto de Mike Gminski, en este caso cuando era jugador de Duke. Pasamos otro par de páginas para llegar a la Southwest Plains. Y aquí dos nombres destacan sobre todos los demás: Rolando Blackman y nuestro amigo Brad Branson. Y a continuación vamos a pasar varias páginas con cierta celeridad, deteniéndonos tan solo en las dos fotografías de Rolando Blackman y Larry Drew. Y tras pasar varias páginas más, vamos a llegar a la División Sur. Una División Sur llena de caras conocidas. Tenemos a Ricky Brown, a Reginald Johnson, a Darrell Griffin, a Kyle Macy y por supuesto también hay miles de jugadores que se quedaron en el camino. Por ejemplo, aquí tenemos a Greg Cook, que a pesar de ser seleccionado en el draft, nunca llegó a jugar en NBA. Pasamos a gran velocidad las siguientes páginas y nos vamos a encontrar con la foto de toda una leyenda del que también hemos hablado recientemente en el canal, como Reginald Johnson, que estaba en la Universidad de Tennessee. En el este, donde Iona era la favorita, dos nombres destacan sobremanera: los de Jeff Ruland y Courtney Thompson. Y precisamente a Ruland lo tenemos en la siguiente página y me repito, al igual que lo he hecho antes a lo largo del vídeo, también tenéis un maravilloso vídeo dedicado a Jeff Ruland en el canal. En el resto de páginas dedicadas a los equipos universitarios no hay ninguna foto a destacar, así que las paso más rápidamente, al igual que he omitido las páginas de baloncesto femenino. Os ruego, me disculpéis por ello, me autofustigaré esta noche, pero he decidido incluir, me llamó la atención esta foto de una tal Molly Bolin, que había tenido un récord anotador de 53 puntos y que, por cierto, no veas qué pelazo tenía. Y ya puestos a curiosear, antes de pasar a la información de NBA incluida en la revista, vamos a ver un poco cómo jugaba Molly. This fall, a new league was formed, the WABA, and Molly found herself playing for a team called the Columbus Minx. And again, her entire life revolved around her remarkable ability to shoot a basketball through. And then her life radically changed. The Iowa Cornets of the new Professional Women's Basketball League signed her to a $6,000 contract. That year, Molly earned the nickname Machine Gun because of the way she would score basket after basket. The 5'9" guard. Y tras estas breves imágenes de una jugadora a la que apodaban Machine Gun, vamos a continuar con lo que sería nuestra revista. Y lo hacemos, por supuesto, con todas las páginas dedicadas a la NBA. Una información de NBA que comienza con la clasificación de la temporada anterior y el pronóstico para la siguiente. Ya os adelanto que ese pronóstico no iba demasiado bien encaminado. Los entonces 22 equipos de la competición aparecen en orden alfabético y por tanto empezamos
por los Atlanta Hawks. Unos Hawks que venían de ser terceros en la central y para los que preveían repetir el tercer puesto. Sin embargo, este equipo lleno de underdogs, de jugadores poco destacados, poco brillantes, pero que con Hubie Brown destacaban sobremanera, quedaron en primer puesto de la central en la 79-80. Y buena parte de culpa de ello probablemente la tuvo Down Roundfield, jugador traído desde los Nets, que se unió a un equipo más bien de jugadores bajitos como John Drew y Eddie Johnson, que es otro jugador del que hemos hablado recientemente en Retrobasket Spain. En cuanto al pronóstico para los Celtics, la verdad es que se llevaron la palma. Los Celtics venían de un récord de 29-53 y la revista preveía que de nuevo iban a ser últimos en la división Atlántico. Sin embargo, Boston fue líder de la división y llegó a las 61 victorias, nada más y nada menos. Todo ello, por supuesto, culpa de un Larry Bird al que aquí veían lento y torpe y que iba a necesitar un tiempo para adaptarse a la competición. Proseguimos con unos Bulls que, aparte de las individualidades de Artis Gilmore y Reggie Theus, tenían poco más. Habían sido cuartos en la Midwest, estaban en el oeste y repitieron puesto y prácticamente victorias. Nuestro siguiente equipo, los Cavaliers, ocupaba uno de los últimos puestos de la división central. Así lo hizo la temporada anterior y así lo volvería a hacer en la siguiente. Y hay poco que destacar en un equipo en el que el jugador máximo anotador era Campy Russell, jugador al que no tengo el gusto de conocer, pero investigaré sobre él para que podamos conocerlo en Retrobasket Spain. Denver había tenido un récord de 47-35 en la Midwest y el pronóstico era que ascendiesen al primer puesto. Sin embargo, se quedaron en un pírrico 30-52 y no llegaron ni a playoffs. El principal motivo de esta debacle fue que David Thompson, la estrella del equipo y superestrella de la NBA, en aquel entonces se perdió más de 40 partidos en esa temporada que estaba a punto de comenzar. Los Pistons eran un equipo tremendamente inestable en aquellos momentos. Basta con ver las estadísticas de la 78-79 y ver la cantidad de jugadores que pasaron por ahí. Básicamente teníamos a Bob Lanier como jugador estelar, pero el resto de jugadores iban y venían y no era un equipo, digamos, brillante. Y de hecho la siguiente temporada fue una de las peores de su historia y aunque aquí veían que iban a tener un récord mejor que las 30 victorias de la 78-79, se quedaron en tan solo 16 victorias. El pronóstico para los Warriors de jugadores como John Lucas, siempre protagonista en el canal y que aparecerá en próximas historias, ya os lo adelanto, Robert Parrish o un veteranísimo Yo-Yo White, era que iban a quedar últimos en el Pacífico, que en este 1979-80 era la división más dura de la NBA. Y así lo hicieron, volvieron a quedar en último lugar. En cuanto a los Rockets, en aquel entonces, en la división central, había un pronóstico muy optimista. La verdad es que pensaban que Rick Barry, al que aquí vemos con un look que hoy en día tienen muchos señores de 50 años, pensaban que Barry iba a ser un jugador muy determinante, pero a sus ya 35 años la verdad es que no lo fue. Y entre Moses Malone y Calvin Murphy consiguieron a duras penas llegar justo al 50% de victorias, quedando en el segundo puesto por detrás de Atlanta. Poco podemos decir de los Indiana Pacers, equipo recién llegado a la competición junto con los Nuggets pocos años antes desde la CBA y que siempre estaba
en récords negativos y sin mucho destacable que comentar, ni en cuanto a los jugadores que tenían en plantilla, ni en cuanto a la siguiente temporada, que fue 3/4 de lo mismo. De hecho, tenían por ahí a Alex English, pero no sacaron provecho de él y lo mandaron a Denver. Nuestro siguiente equipo son los Kansas City Kings, y no sé si es cosa mía, pero en esa foto Scott Wedman es clavado a Marjanovic, el pívot de la NBA actual. Y dicha esta tontería respecto al análisis de los Kansas City Kings, contrariamente a lo que ha sido su historia, habían quedado en esa ocasión primeros en la Midwest con 48-34 y calcaron récord prácticamente, pasaron a 47-35, quedando segundos en esa misma división. Curiosamente era un equipo sin jugadores muy altos destacables y los jugadores más reseñables eran el ya mencionado Wedman, Otis Berson y Phil Ford, que es el jugador que aparece en la foto de la derecha. El comentario predicción sobre los Lakers es sumamente interesante. No solo no los ven como campeones, ni siquiera de su propia división, sino que ven que iban a caer al cuarto puesto. El pequeño artículo refleja un pensamiento muy predominante entre los entendidos de la NBA, que decían que los Lakers debían haber elegido a Sidney Moncrief en lugar de a Magic Johnson. El resto es historia. Y hablando de Moncrief, nuestro siguiente equipo son los Milwaukee Bucks, a los que veían como candidato al tercer puesto, repetir tercer puesto en la Midwest, pero la incorporación de Sidney Moncrief y la presencia de su estrella, de Marcus Johnson, llevó al equipo al liderato en la Midwest. En cuanto a los Nets, la verdad es que más que nada lo que podemos hacer es criticar su gestión. Por un lado, aquí todavía tenían en plantilla a Bernard King, pero sin embargo King se marchó antes del inicio de esta temporada y tenemos otros dos jugadores seleccionados en el draft como Calvin Natt y Cliff Robinson, otros dos jugadores de los que hemos hablado en el canal, que podrían haber sido una pareja de aleros realmente para muchos años, pero tardaron muy poco en irse de los Nets. Con todo esto y en un equipo en el que el jugador más destacado era John Williamson, un gran base escolta anotador del que también quiero hablar próximamente. La verdad es que New Jersey, de ese 37-45 de la 78-79, pasó a un 34-48 y al sótano de la División Atlántico. Un sótano del que salieron los New York Knicks, aunque no de un modo tan optimista como preveía la revista, que los veía en el tercer puesto. Escalaron un puesto, quedaron antepenúltimos en el Atlántico, gracias sobre todo a la llegada, aquí vemos los rookies, a la llegada de Bill Cartwright, que proporcionó al equipo 8 victorias adicionales. También andaban por ahí Michael Ray Richardson y un ya veteranísimo Earl Monroe. Y la verdad es que espero que los autores de estos artículos no hiciesen apuestas porque se habrían arruinado. Por ejemplo, en cuanto a los Sixers, hablan, sí, de un equipo que iba a repetir segundo puesto, así lo hicieron, en el Atlántico, pero no preveían esa mejora en 12 victorias que consiguieron, ni tampoco, creo yo, que llegasen a la final frente a los Lakers. Hablan de un equipo en el que, por ejemplo, Darryl Dawkins solo aportaba su fuerza bruta y da la sensación, fijaos, Julius Erving overrated, hablan de un Dr. J sobrevalorado. Es una sensación que ya algunas cosas de la revista me daban a entender. En cuanto a los Phoenix Suns, aquí sí la predicción es más acertada. Los veían como segundos, pero quedaron terceros y, eso sí, con mejor registro de victorias. Tuvieron 5 victorias más. Un equipo en el que teníamos a Walter Davis, Alvan Adams y Paul Westphal.
La verdad es que Paul Westphal lo conocimos ya como entrenador, un entrenador muy jóvenes en su época, si recordáis, pero como jugador la verdad es que era realmente destacable. Portland era candidato, según la revista, al tercer puesto, quedaron cuartos. Hay que tener en cuenta que el éxito de los Lakers hace que toda su predicción se les quedara, digamos, a pie cambiado, por así decirlo. Hablamos de unos Blazers con Maurice Lucas como máxima estrella, un jugador que dentro de la dislexia que tengo algunas veces para la cara, asocio con Marquis Johnson. Para mí es casi como si fueran la misma persona, no sé por qué. Lucas es más grande, es otro tipo de jugador, pero no sé, se me hace ahí un cortocircuito en la cabeza que pronto desharé el cortocircuito hablando, no sé cuándo, pero algún día, de Maurice Lucas. Aparte de Lucas, teníamos por ahí a un jovencísimo Michael Thompson, a Lionel Hollins o al rookie que se iba a incorporar en la siguiente temporada, Jim Paxson, que es otro jugador que ya sé, tenéis muchos en vuestro corazón en el canal. Llega el turno para los San Antonio Spurs, que con George Gervin como anotador, digamos, casi absoluto del equipo, estaban en segundo puesto de su división, de la división central, estaban en el este. El pronóstico era que siguiesen segundos y podemos decir que así lo hicieron porque empataron en el segundo o tercer puesto con los Houston Rockets. Por cierto, hablamos de unos Spurs entrenados en ese momento por Doug Moe y por tanto os podéis imaginar que eran el equipo más anárquico a nivel ofensivo y que más puntos intentaba anotar en cada encuentro. Nuestra siguiente parada es en San Diego con los San Diego Clippers y en la foto de Wolby Free decían que se preguntaban si Wolby Free le daría suficientes balones a Bill Walton. Desgraciadamente la pregunta era otra, la pregunta era si Bill Walton en algún momento estaría disponible para jugar. Finalmente Walton tan solo pudo jugar 14 encuentros y los 30 puntos por partido de Wolby Free sirvieron únicamente para que San Diego repitiera quinto puesto, tal como preveía la revista, pero con un récord mucho más negativo que en la temporada 78-79. De San Diego nos marchamos a Seattle, que era visto como el favorito a repetir título. Unos Supersonics con Gus Williams, Dennis Johnson, Jack Sigma. En el draft se habían hecho, entre otros, con Vinnie Johnson y James Donaldson, y a los que veían como nuevamente primeros en el Pacífico. Y la verdad es que con ese equipazo repitieron una temporada muy exitosa, de hecho con un récord de victorias mejor que en esta temporada anterior. Llegaron a 56, pero quedaron segundos en la división y perdieron en la final de conferencia frente a los Lakers. No obstante, repito, volvió a ser una temporada muy notable para los Sonics. En cuanto a los Jazz, hablamos probablemente de uno de los equipos más caóticos en ese momento en la NBA. Acababan de cambiar de residencia, habían pasado de Nueva Orleans a Utah y sus traspasos recientes habían sido, la verdad es que un fracaso. Por ejemplo, se habían hecho con un ya veteranísimo Gail Goodrich, que la verdad aportó muy poco. Tenemos por ahí también a Pete Maravich, que la verdad creo que tenía un aspecto en esos últimos años de su carrera en Utah, en Boston, tenía un aspecto, la verdad, muy enfermizo. Después sabemos que murió prematuramente, pero su aspecto en esos últimos años no era especialmente saludable, al menos es la sensación que me da. Y en este caso los pronosticadores lo tenían muy fácil, los veían como últimos en la Midwest y así quedaron últimos en su división. Y nuestro repaso alfabético termina obviamente con los Washington Bullets y yo diría que el mayor batacazo, fijaos que ya hemos visto bastantes, de los pronosticadores. Los veían después de una temporada en la que habían sido campeones del Atlántico
y los mejores de la NBA, el equipo con mejor récord, los veían incluso más fuertes en la temporada siguiente. Sin embargo, el equipo dirigido por Dick Motta cayó a un récord negativo de 39 victorias y en primera ronda fueron derrotados por los Sixers. Y la verdad es que mirando las estadísticas individuales de los Bullets, resulta curioso ver que Elvin Hayes volvió a tener una buena temporada. Wes Unseld, dentro de que ya era un jugador muy veterano, mantuvo los mismos números aproximadamente. Y quizás la lesión de Bob Dandridge, uno de los 2-3 jugadores más importantes a nivel anotador y que se perdió casi media temporada, probablemente fuese el factor determinante para esa caída de los Bullets. Y ya una vez vista la NBA, también teníamos un breve comentario de los mejores jugadores de instituto que en ese momento poblaban el baloncesto americano. Y aparte de gente como Glenn Doc Rivers, Ben Fleming o Derek Harper, resulta muy curioso que el jugador del que más se hablaba era un jugador de primer año de instituto como Patrick Ewing. Y con este magnífico anuncio de un whisky canadiense y un señor en pose cariñosa al más puro estilo Burt Reynolds, despedimos este vídeo, esta revista que como siempre he hecho con el mayor de los cariños para todos vosotros y que espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos aquí en Retrobasket.